Fanfics Candy Terry presenta. Tu amor y el kabuki, latidos del alma. Fanfic de Babette Ambert. Capítulo 12. Narrado por Leire Zabal y Marco Reggio. Siempre te amaré. La luz del amanecer apenas penetraba en la pequeña casa de Yuki, cuando Hitomi dejó escapar otro sollozo. Estaba sentada en el suelo, con las rodillas contra el pecho, temblando. No había parado de llorar desde que salieron de casa de su padre. Yuki se arrodilló a su lado y le pasó un brazo por los hombros. Hitomi, no pude llevarme nada. Susurró entre lágrimas. Ni la peineta de mi madre, ni el kimono que ella misma bordó para mí. Lo material no me importa, pero me duele tanto que él no haya bendecido mi unión con Richard. Para él ya no soy su hija. Richard observaba desde el umbral, con el corazón hecho pedazos. Cada sollozo de Hitomi era como un golpe directo a su pecho. Había jurado protegerla, pero ¿cómo proteger a alguien del dolor de perder a su propia familia? Yuki levantó la vista hacia él. Richard, hay una casa a 2 calles de aquí. La familia Shimizu se mudó a Osaka el mes pasado y ahora están por rentarla. Es modesta, pero tiene buen techo y un pequeño jardín. Podrías ir a preguntar. Él asintió, agradecido por tener algo concreto que hacer. Iré ahora mismo. Espera. Hitomi levantó el rostro con los ojos hinchados. No quiero estar sola. No estarás sola, dijo Yuki. Yo estoy aquí. Richard necesita ir a arreglar esto para que tengan un lugar en donde puedan comenzar su vida juntos. ¿No es así? Hitomi asintió débilmente. Richard se acercó. Se arrodilló frente a ella y tomó sus manos entre las suyas. Volveré pronto, lo prometo. La besó en la frente antes de salir. La casa de los Shimizu era tal como Yuki la había descrito. Pequeña, con paredes de madera desgastada por el tiempo, y un jardín que necesitaba cuidados, pero sólida. El señor Seki, un anciano vecino que manejaba el arrendamiento, lo recibió con curiosidad. ¿El extranjero que se casó con la hija de Kobashi? Preguntó sin rodeos. Sí, señor. El anciano lo estudió en silencio, durante un momento que pareció eterno. El alquiler es de 20 yenes al mes. Los pagos son al inicio de cada mes, sin retrasos. Entendido. Y cuide la propiedad de los Shimizu. Ellos quieren regresar algún día y encontrar su casa en pie. Así será. Cuando Richard pagó el primer mes y recibió la casa, sintió un pequeño alivio. Al menos tenían un techo. Al menos podía darle eso a Hitomi. Al regresar a casa de Yuki, encontró a Hitomi más calmada. Aún tenía los ojos rojos, pero parecía que había resuelto comenzar a ser feliz en su matrimonio. Conseguí la casa, anunció. Podemos mudarnos hoy mismo. Por primera vez en horas, Hitomi esbozó algo parecido a una sonrisa. ¿De verdad? De verdad. Yuki juntó las manos. Les prestaré algunos utensilios de cocina y mantas hasta que puedan conseguir los suyos.
y tengo un futón extra que pueden llevar. Yuki, ya has hecho demasiado por nosotros. dijo Hitomi. Tonterías. ¿Para qué están las amigas? Esa tarde, mientras se acomodaban las escasas pertenencias en su nueva casa, Richard observaba a Hitomi moverse por las habitaciones con mucha tristeza, pero también ella estaba determinada a buscar la felicidad junto a él. Sabía que estaba tratando de encontrar esperanza en medio del dolor. Cuando cayó la noche y se acostaron en el futón prestado, Hitomi se acurrucó contra él. Gracias Susurró. ¿Por qué? por no dejarme caer. Richard la abrazó con fuerza. Nunca lo haré. Pero incluso mientras lo decía sentía el peso de lo que vendría al día siguiente. El permiso que le habían concedido por su matrimonio terminaba con el amanecer. Tenía que regresar a la base, y no sabía cómo decirle sobre aquella misión que podría incluso costarle la vida. La base militar estaba en su habitual estado de actividad caótica cuando Richard cruzó las puertas al amanecer. Soldados corriendo de un lado a otro, oficiales gritando órdenes. El olor a la guerra volvía a impregnarlo de preocupación. El mayor, Edward, lo vio llegar y le hizo una seña para que se acercara. Justo a tiempo. Señor, Richard se cuadró con el saludo militar. El mayor Hastings lo evaluó con la mirada. ¿Cómo estuvo tu permiso? Productivo. Me alegra oírlo, porque vas a necesitar esa claridad mental para lo que viene. Richard sintió cómo se le erizaba la piel. Señor, el mayor Edward sacó un mapa y lo extendió sobre la mesa de campaña. Tenemos informes de movimientos enemigos cerca de la frontera norte. Necesitamos reconocimiento visual, conteo de tropas, posiciones de artillería, rutas de suministro. Todo. Richard estudió el mapa. La zona marcada estaba a menos de 5 kilómetros del territorio enemigo declarado. Es territorio hostil, señor. Por eso te necesito a ti y a todo el escuadrón, a la Grulla Dorada. Eres uno de nuestros mejores rastreadores, silencioso, rápido, observador. Preocupado preguntó, ¿cuándo partimos? Mañana al alba. Tú, Charles y Vincent. 3 días de reconocimiento. Entran, obtienen la información, salen. El mayor enrolló el mapa. No voy a endulzar esto. Granchester es peligroso, muy peligroso. Si los encuentran. No terminó la frase. No hacía falta. Richard asintió. Entendido, señor. Cuando regresó a la casa esa noche, Hitomi lo esperaba con la cena preparada. Había cocinado algo muy sencillo con lo poco que tenían, y el aroma llenaba la pequeña estancia. Llegas justo a tiempo, Dijo sonriendo. Richard la abrazó por detrás, apoyando su barbilla en su hombro. Huele delicioso. Mientras cenaban, Hitomi le contó sobre su día, cómo había empezado a limpiar el jardín, cómo había encontrado semillas de crisantemos en un rincón, cómo Yuki había venido a visitarla. Yuki me enseñó a preparar esto para ti. Pero Hitomi, tú eres una gran cocinera. Seguramente tu padre, que lo es, te enseñó todo sobre cocinar. Hitomi entristeció. Su rostro ahora palidecía diciendo, Nunca me entregó su recetario. Siempre decía que sería mi herencia para que yo pudiera continuar su tradición. Ahora, eso ya no ocurrirá nunca. Richard la abrazó para consolarla diciendo en voz baja, te amo, siempre te he amado, siempre te amaré. Poco a poco, ella recuperó la serenidad. Bastaba sentir cerca a su amado esposo para que el ánimo regresara.
Richard, en este jardín descuidado podríamos plantar flores, dijo con entusiasmo. hacer que este lugar se sienta como un hogar. Richard la escuchaba memorizando cada palabra, cada inflexión de su voz, cada gesto de sus manos. Mañana tengo que regresar a la base por unos días, dijo finalmente. Hitomi dejó de comer. ¿Cuántos días? 3, tal vez 4. Es una misión de reconocimiento rutinaria. Mintió, y lo sabía. Pero cuando vio el miedo asomarse en los ojos de Hitomi, supo que no podía decirle la verdad. No ahora, no cuando acababa de perder a su padre, cuando apenas se sostenía en pie. ¿Es peligroso? No más que cualquier otra cosa que hago, mintió de nuevo. Estaré bien. Hitomi asintió, pero no parecía convencida. Richard, prométeme que volverás. Richard tomó su rostro entre sus manos. Te prometo que haré todo lo que esté en mi poder para regresar a ti. No era exactamente una promesa de volver, era la única verdad que podía darle. Esa noche Richard permaneció despierto mucho después de que Hitomi se durmiera en sus brazos. Memorizaba la sensación de su respiración contra su pecho, el peso de su cuerpo acurrucado junto al suyo, el aroma de su cabello. Si algo salía mal en la misión, si no regresaba, quería que estos recuerdos fueran lo último que llevara consigo. Pensó en escribirle una carta, algo que pudiera leer si él no volvía. Pero, ¿qué podría decir? ¿Cómo poner en palabras el tamaño de su amor, la profundidad de su arrepentimiento por dejarla sola? Al final, decidió que no escribiría nada. Si moría, no quería que sus últimas palabras fueran en un papel frío. Quería que fueran las que había susurrado esa noche para ella. Te amo. Siempre te he amado. Siempre te amaré. Cuando el amanecer comenzó a teñir el cielo de gris, Richard se levantó con cuidado para no despertar a Hitomi. Se vistió en silencio, tomó su mochila, ya preparada. Antes de salir regresó al futón, se arrodilló junto a Hitomi y la observó dormir. En el sueño, su rostro estaba tranquilo, casi sereno, tan diferente de la angustia que había visto el día anterior. Rozó sus labios con los suyos, en el beso más suave que pudo darle. Hitomi se removió ligeramente, pero no despertó. Volveré, susurró. Te lo juro. Y salió antes de que su resolución pudiera quebrarse. En la base, Charles Whitmore y Vincent Ashford ya estaban esperándolo. Ambos tenían la misma expresión seria, la misma tensión en los hombros. ¿Listos?, preguntó el mayor Edward Hastings. Sí, señor, respondieron al unísono. Entonces les entregó mapas, brújulas, munición extra. Recuerden, observen y reporten. No ataquen al enemigo a menos que sea absolutamente necesario. Su objetivo es volver vivos, con información, no ser hombres muertos. Partieron cuando el sol apenas asomaba en el horizonte. 3 hombres adentrándose en territorio enemigo, cargando el peso de una misión que podría costarles la vida. Richard no miró atrás. Si lo hacía, sabía que no tendría el valor de seguir adelante. Pero en su mente llevaba la imagen de su amada, Hitomi, durmiendo en sus brazos. Y esa imagen era razón suficiente para luchar por regresar. Sigue las narraciones de los fanfics de Babette Amber en este canal.